aparentemente inhalación de monóxido de carbono. Esto es en Devoto, una verdadera tragedia que nos tiene que alertar para saber cómo estamos usando los artefactos de calefacción. Fabián Rubino, Buen Día 24, ¿dónde estás? Hola Luis, precisamente estamos en Villa Devoto, aquí está la casa de la tragedia. Vos hablabas de 5 personas, los abuelos, el hijo del matrimonio con su mujer y su hija de 4 años muertos, pero además hay un milagro, porque el hijo de 1 año y medio de esta pareja resultó ileso, está internado en el hospital Ricardo Gutiérrez, pero se salvó milagrosamente. Ahora, por donde lo mires, Luis, es una tragedia, porque te voy a contar la historia de esta familia, que es desgarradora. Sí. A ver, aquí en esta casa, mira Marcelito, ocurrió la tragedia. Planta baja, planta alta. Aquí vivía Demetrio con su mujer, 79 y 74 años de edad, tres hijos. Uno de ellos, Diego, se fue a Europa a vivir, a probar suerte, desarrollador de software, era su trabajo. Allí está viviendo en Génova, conoce a una mujer francesa, en la actualidad ellos tenían 43 y 42 años de edad. Conoce a una mujer francesa con la que entabla una relación y consume el matrimonio. Se van a vivir a Sevilla, España. Familia allá, padres acá. Tienen una hija de 4 años. Bueno, venían, iban, hasta que llegó un momento que hacía 3 años que no se veían, 3 años. En el intervalo tienen otro hijo, que fue el que se salvó, de 1 año y medio. Es decir, que los abuelos no conocían al hijo de 1 año y medio. Dios mío. Vinieron, hoy es miércoles, sí. Martes, lunes. Vinieron el lunes, 7:50, creo, 19:50, a Ezeiza. ¿Por qué? Porque también venían a mostrarle a los abuelos el nenito de 1 año y medio, que no conocían. Mira, mientras hablamos con vos, perdón la interrupción, Fabián, mientras hablamos con vos, porque no tenés retorno video, estamos viendo las fotos del reencuentro, que es un clásico. Lamentablemente los argentinos estamos muy acostumbrados de familias que se han ido y que vuelven, y ahora volvían para mostrarle al nietito más chico, definitivamente. Es una familia de origen ruso, que también es familia de inmigrantes en sus anteriores generaciones. Como vos lo decís, una tragedia completa. Obviamente estamos no identificando el rostro de los niños, en donde vos decís algo que es escalofriante también, ¿no? O sea, enhorabuena por la criatura, pero sobrevivió uno solo del grupo familiar de 6. Que hoy no tiene familia, digamos, se quedó sin mamá, sin papá, sin hermanas, sin abuelos, y no sé lo que tendrá en Europa, porque quizás sea ciudadano europeo, no sé qué va a pasar con ese nene. Pero además, los abuelos, Luis, conocían a su nieta de 4 años, pero no conocían al bebé de 1 año y medio. Y fue por eso que llegaron a la noche, reunión familiar, cena familiar. O sea, fue el reencuentro después de 4 años que no se veían. Cenaron, se fueron a dormir. No despertaron más. Es una verdadera tragedia. Mira, Fabián, nos vamos a quedar allí, primero mandando un abrazo fortísimo al resto de la familia, que está azorada, que está choqueada, que no puede creerlo. Pero nos vamos a ir con Gabriel Prosperi a otro lado. Puede parecer un consejo redundante, no lo es. Presta mucha atención a lo que te va a mostrar Gabriel Prosperi. Buen día, Gabriel. ¿Dónde estás vos? Buen día, Luis. Estamos en el área técnico-pericial de bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con el comandante Martín López Calvo. Él estuvo ayer en la escena. Obviamente no podemos hablar todavía de las causas concretas que desataron esta tragedia familiar. Esto depende de la justicia, es la que está investigando. Los bomberos perician la zona y esas pericias van a la justicia. Pero sí, lo que se encontró Martín cuando llegó allí, me decía recién, es una escena típica de infectación por monóxido. Porque esta gente seguramente encontró la muerte muy rápidamente. Martín, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Nos puedes describir cómo era la casa para entender efectivamente cómo es que se intoxicó tan rápido esta gente?
Bueno, muchas gracias por el espacio, buenos días. Bueno, esto es una casa amplia, bastante grande, tiene una planta baja, un entrepiso y un primer piso. Todo está bastante bien comunicado. Entonces, bueno, lo que pudimos detectar o ver en el interior del ambiente cocina propiamente dicho es un artefacto homónimo y después que había instalado una caldera y un calefón. La caldera se utilizaba para la calefacción, porque toda la casa estaba con radiadores de agua, que lo que hace la caldera, cuando prende, funciona, calienta todo el agua de los radiadores y con eso calefaccionaban la casa. Después pudimos determinar que el calefón era utilizado para el agua sanitaria, es decir, lavar los platos, bañarse, todo eso en la parte de la planta baja. Y bueno, también tenía otros artefactos, 2 termotanques que también utilizaban para calefaccionar el agua sanitaria de los otros pisos, ¿no? Eso es lo que pudimos encontrar. Martín. Estaba la casa esta, Sí. no como las habitaciones, Luis, perdón, las habitaciones no estaban como separadas entre sí, sino que era muy fácilmente que la cocina se conectara con las habitaciones. Por eso es que Claro. el aire infectado llegó rápidamente a los espacios. Claro, tenemos que recordar que el monóxido de carbono es un gas caliente, es decir, es más liviano que el aire frío, por tal motivo el monóxido asciende y se va para arriba. En esta vivienda en particular tenía esa característica de todos los ambientes entre piso y primer piso estaban como comunicados, entonces seguramente fue mucho más fácil para el monóxido de carbono ascender y que vaya ocupando el volumen de todos los ambientes, sea dormitorio, sea lavadero, sea cocina, etcétera, etcétera. Martín, buen día, soy Luis Novarecio, gracias por atendernos. Sí, buen día, Lo Luis. escucho hablar y usted estuvo en el lugar. Yo sé que hay que esperar la pericia final y el dictamen final, pero la hipótesis preferida es que inhalaron monóxido de carbono. Sí, las características que uno lamentablemente en la experiencia de tantos años de estar acá, el panorama, la escena que se observó es una escena típica de cuando Claro. se da una intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, se pudo observar algunas irregularidades, por decirlo de alguna manera, como ser, por ejemplo, el tema de los conductos evacuadores, que la instalación no era quizás la correcta, y eso con el paso del tiempo fue haciendo que quizás el monóxido de a poco se vaya Claro. quedando en el interior de la vivienda. Recordemos que el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, entonces para el ser humano es prácticamente imposible detectarlo. Nosotros claro. acá tenemos una simulación de todo lo que vamos viendo. De Me todas las super ayuda, anormalidades que nos vemos. super ayuda, Martín. Vayamos viendo. Calefón, Sí, empecemos bueno. por ahí. Calefón, que antes solían Sí. estar instalado en los baños con el riesgo que esto implicaba. En los baños, antiguamente, Cuénteme sí, qué sí, hay que sí, hacer, tal cual. qué recaudo hay que tener con el tema del calefón, Martín. Bueno, primero que tiene que tener, si vemos la llama, que tiene que ser azul, no amarilla como se está observando. Ah. Quiero recordar que esto está todo instalado de forma antirreglamentaria a propósito, para que se puedan ver todas las anormalidades. El calefón tiene que tener un conducto evacuador de gases que en la parte superior, acá se observa que hay un codo a 90 grados, y en realidad tiene que ser una salida recta por lo menos 50 centímetros. Espere, me voy Y a después de detener ahí, porque si hay que me hacer voy a una detener para derivación. ser, Martín, para ser bien redundante, para que lo entendamos, porque es súper útil lo que ustedes Sí. hacen. El color de la Me llama parece está perfecto, mal. sí. Ese color amarillo de la llama está mal, Sí. tiene que ser azul. Exactamente, tiene Bien. que ser azul. Igualmente, para recordar y que quede claro, sí. Sí. No, dígame. No, quería decir que el artefacto calefón es un artefacto que tiene que calentar mucha agua en muy poco tiempo. Claro. Entonces tiene una cantidad de, digamos, una potencia, una cantidad de kilocalorías bastante importante, y por sus características constructivas, podemos ver que todos tienen como una tapa, Bien. no le llega la cantidad suficiente de oxígeno a los quemadores. Entonces siempre va a generar una combustión incompleta. Lo entiendo. Esa combustión incompleta involucra la generación de monóxido de carbono. Pero Martín, me voy a chequear ahora y el calefón mío está con esa llama amarilla. ¿Qué hago? Sí. Bueno, eso primero, tratar de, si puede, llamar a un gasista matriculado. El gasista lo que va a hacer es venir, sacar la tapa principal, se va a fijar en los mecheros, se debería fijar en los radiadores, seguramente
es una carencia importante de oxígeno, puede ser que el radiador esté corroído, lo cual eso también hace que el monóxido ingrese al interior, puede ser que sea mugre. Tengamos en cuenta que los calefones generalmente, antiguamente no, como dijiste vos, estaban en los baños, pero hoy están en la cocina. La cocina, cuando uno cocina justamente, genera grasas que se van adhiriendo de a poquito a todos los artefactos, no solamente el calefón, puede ser la misma cocina, la mesada, etcétera. 50 centímetros desde la base superior del calefón para arriba, y en caso de que necesite un codo, porque por ahí yo, por ejemplo, en mi casa tengo uno y es todo recto, o sea, pero si hay que colocar un codo... El encendedor para chequearlo. Esto es un error grave, me parece. Sí, a ver, el gas metano, que es el gas de red, es otra cosa distinta al monóxido. El gas metano tampoco tiene olor, pero la empresa prestataria le coloca ese olorcito para que uno, si tiene una pérdida en la cocina, en un calefón, en una estufa, lo que sea, pueda detectarlo. Entiendo. Pero el monóxido no tiene como olor. Las mismas características del monóxido de carbono. El monóxido no tiene olor porque se genera de una combustión incompleta. No hay forma de poder ponerle el olorcito. Hay unos dispositivos que se venden hasta por Mercado Libre que son que se pegan en la pared, que funcionan a batería, que son detectores de monóxido de carbono. ¿Sirven? Sí, sirven. Lo que hay que tener en cuenta con esos detectores es que hay que hacerle un mantenimiento. ¿Por qué? Porque uno lo va a poner en la cocina o cerca donde está el calefón. Si es en la cocina, lo mismo, se va a llenar de grasa con el paso del tiempo, y esos tienen celdas, se llaman celdas, que son las que detectan. Entonces, esas celdas, cuando se ensucian, se tapan y ya no detectan. Entonces yo pienso que el detector está prendido, está funcionando, y en realidad, como no le hice mantenimiento, no me está detectando monóxido de carbono. Que es eso que estamos enfocando ahora, Martín, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso es uno de las variedades de detectores que puede uno llegar a adquirir. Bueno, vamos a la cocina que está al lado. ¿Qué recaudo tomo, Martín? Porque, insisto, me parece genial lo que hacen ustedes. Es montar una serie de artefactos que están funcionando mal para que lo veamos gráficamente. ¿Qué tengo que ver en la cocina? Claro. Bueno, la cocina son varias cositas. Es importante, el artefacto cocina es como un artefacto de cámara abierta, es decir, utiliza el oxígeno que hay en el ambiente para poder hacer la combustión. Tenemos que tener en cuenta varias cosas, pero principalmente lo que son las rejillas compensadoras de aire, que van a ver ahora, son las rejillas que uno suele ver, y hay mucha gente que por ahí no sabe para qué son rejillas, una inferior y la otra superior. Sí. Por cada artefacto que yo tenga instalado en mi cocina o en el ambiente, tengo que tener sí o sí una rejilla inferior. Es decir, en este caso, en este ejemplo, sería cocina y calefón. Abajo voy a tener que tener instalado 2 rejillas compensadoras, no una. Y en el caso de las superiores, por cada artefacto que sea de cámara abierta. ¿Qué me garantiza eso? Que si yo cierro ventanas y puertas del ambiente, haya una recirculación constante de aire. Entonces yo, con la cocina, no me voy a quedar bajo de oxígeno. Entiendo. Y me empiece a generar una combustión incompleta. Entiendo. Lo mismo, la llama amarilla... Si yo cierro todo, la llama amarilla no está buena, Martín, en la cocina, hay que llamar al gasista. Y ¿algo más que tengamos que saber de la cocina? Un dato importante, tanto de la cocina como de cualquier otro artefacto, es síntomas que yo puedo sentir, que generalmente la gente lo confunde con lo que es algo comí y me cayó mal. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, diarrea. Cuando tenga estos síntomas, es posible que yo me esté intoxicando con bajas concentraciones de monóxido de carbono y yo piense que quizás lo que comí ayer me cayó mal y no le esté dando bolilla a los artefactos. Bien. Recordemos 2 cosas. El monóxido es acumulativo. Yo lo inhalo y no vuelve a salir de forma inmediata. Bajas concentraciones, mucho tiempo de exposición, me puedo morir. Altas concentraciones, poco tiempo de exposición, me puedo morir. Claro. No sé si es pertinente la pregunta, Martín, pero, o si lo sabés, a lo mejor es una cuestión más médica.
¿Cuánto tiempo tarda? Supongamos, como veíamos en el caso allí en Devoto, que hubo una pérdida. ¿Cuánto tiempo tarda en la persona en inhalar y ya no poder reaccionar más y perder la vida? Como dije recién, si yo estoy expuesto quizás a 1000, 2000 partes por millón, que es algo quizás normal que genere un calefón, puedo estar expuesto 3 minutos, 5 minutos y me puedo morir. Pierdo el sentido porque el monóxido se combina con la hemoglobina de la sangre de una forma muy rápida y lo primero que ataca es el sistema nervioso central. Claro. Entonces lo que hace es que yo sienta que algo me pasa, pero no puedo reaccionar. Me adormece, me inhibe de toda reacción. Es como que me adormece, me inhibe de todo y yo me desmayo y me muero. Ante altas concentraciones. Ahora yo puedo estar expuesto a bajas, 100, 150, 200 partes por millón, y me voy intoxicando con el paso del tiempo. Ahí posiblemente sí me aparezcan las náuseas, los vómitos, pero si yo no salgo a algún lugar, ventilo, etcétera, es probable que si sigo expuesto me termine muriendo. Total. Ahí veía sobre la cocina, Martín, una lata de dulce de batata y me pareció un ladrillo térmico. ¿Qué queremos representar con eso? Bueno, ahí lo que queremos representar es que mucha gente utiliza la hornalla para calefaccionar. Pero además de prender solamente la hornalla, le ha adaptado esos difusores de calor que hacen que se disipe más rápido el calor. El problema está que yo al ponerle la lata o el ladrillo arriba, si no tengo las rejillas compensadoras y no me está generando una buena combustión, empieza a generar de una forma más rápida monóxido de carbono. Entonces yo tengo todo el ambiente de cocina cerrado, estoy calentito, pero en cuestión de minutos puede ser que me empiece a intoxicar. Bueno, al lado de la cocina, ¿qué otro artefacto o qué otra recomendación más tenemos que dar, Martín? No, tenemos lo que son por ejemplo, las estufas que son puede haber de tiro balanceado, de cámara estanca, como se le llama, o de cámara abierta. Las de cámara estanca o tiro balanceado son estufas que toman el aire de afuera y eliminan los gases producto de la combustión afuera. Entonces, son estufas que se pueden instalar en dormitorios y en ambientes baños. Las estufas de cámara abierta, que toman el aire, el oxígeno del ambiente donde están instaladas, esas en dormitorios y baños está prohibido instalarlas. Y en cada ambiente, por ejemplo, un living comedor, la puedo instalar, tengo que tener en el ambiente las rejillas compensadoras, para que no me quede sin el oxígeno y no me genere monóxido de carbono. Y por las dudas, las de tiro balanceado tienen que ser revisadas anualmente para que no falle el sistema. Sí, a veces hemos encontrado estufas de tiro balanceado que, por ejemplo, vieron que tiene un visor que se ve el piloto y la llama. Bueno, a veces eso está roto o falta. Y bueno, por ahí muchas veces se cuela monóxido de carbono y eso va de a poquito contaminando el ambiente. Claro. También. Hay estufas, estoy pensando en la... Y después la revisión... Sí, decime Martín, por favor. No, digo, después la revisión también comprende lo que conocemos como los conductos evacuadores. Claro. Nosotros acá hicimos una pequeña representación porque hemos encontrado conductos evacuadores obturados con nido de pájaro, mampostería, tierra, óxido. ¿Y qué hace eso? Que los gases que tienen que salir por ahí choquen, no puedan salir y retoman y se vuelven por donde vinieron, que es justamente por el calefón. Martín, estoy pensando en la queridísima María Julia Oliván, que le mando un beso, estamos en contacto diariamente con ella, que está recuperando. Sí. Ella tiene, no sé cómo graficarlo, una suerte de hogar que simula leña, pero a la que se le pone una especie de solvente, no sé qué. Bueno, encima ella tiró, no se dio cuenta que estaba encendido y se quemó. Contame de eso, ¿qué provoca y qué recaudo hay que tener? Bueno, con todos los artefactos que necesiten para su funcionamiento, sea queroseno, etanol, combustible, nafta, como puede ser, por ejemplo, un grupo de nitrógeno, cada vez que necesitemos cargarlos, reponer, porque me quedé sin nafta, sin etanol o lo que sea, siempre asegurarme de que esté apagado. A veces es difícil, porque obviamente el frío hace que uno diga, no, pero si lo apago... Pero tratemos de apagarlo porque pueden suceder este tipo de cosas. Lo que se quema de los líquidos inflamables son los gases.
Los Entiendo. gases combustibles es lo que se termina entrando en contacto con alguna llama libre. Incluso hemos tenido situaciones que hay gente que está haciendo eso en un ambiente un poco cerrado, en un ambiente que no corresponde, porque por ahí hay un calefón prendido o algo, y reaccionan esos gases que se van acumulando, reaccionan con la llama libre del calefón, del piloto. Entiendo. Y no tenía nada prendido, ¿no? Estaba en un ambiente que era peligroso la manipulación de ese tipo de líquidos en ese tipo de ambientes. Martín, así que la recomendación es principalmente sí. primero apagar todo. Sí. Claro. Sé que estás ahí con Gabriel y que ustedes generan como una suerte de simulación de qué pasa si hay una explosión. ¿Podemos ver algo de eso? Y ahí te pido, Gabriel, que nos ayudes con Martín para hacerlo. Sí, ahí la idea era eso, simular, porque como el monóxido no se ve. Entonces, cuando yo prenda el calefón, vamos a poder ver para arriba que no se ve nada, y la idea es simular con el polvo fumígeno cómo se ve para poder visibilizar lo que hace el monóxido de carbono. O sea, el polvo que vamos a ver ya lo ahora hacemos así. es como si fuera el monóxido, que no se ve, pero para que veamos cuánto desprende esta llama. Exactamente, la idea es esa. Permiso, perdón que me pase adelante la cámara. Yo lo que voy a hacer es prender el calefón como si fuese, me voy a bañar, voy a abrir la llave, ahí debería prender. Puede fallar. Puede pasar, sí. No, perdón. Se apagó. Pido 1000 disculpas. No pasa nada. Aparte, como para completarla, se nos frisa la imagen a nosotros. No, lo volvemos a aprender, a ver. Tranquilo. A ver si podemos. Sí. Lo volvemos a aprender. A completarse- Mientras lo hacemos, Luis. Sí, con si todo puedo, gusto. mientras lo hacemos, yo quiero venir a esta imagen y que, si Martín también puede, uno piensa, ¿qué pasa con los braseros? Claro. La gente de más bajos recursos, que no tiene gas. Los braseros son tanto o más peligrosos que los artefactos aún que tienen gas o concentrado o gas natural. Digo bien, Martín, el tema de los braseros y Claro. la gente que los utiliza porque tienen una combustión que hasta Tiene una combustión incompleta. genera más todavía monóxido de carbono. Exactamente, las concentraciones van a rondar aproximadamente entre los 500 partes. Lo que tiene el brasero es que uno lo prende y el carbón, hasta que no está completamente prendido, genera monóxido de carbono. Por eso a veces cuando uno hace un asado y lo come y por ahí le cae mal, es porque quizás el carbón que utilizó no estaba completamente prendido, porque si no un brasero tendría que estar todo el tiempo generando monóxido y no es así. El carbón tiene que estar siempre 100% prendido. Una vez que está bien prendido, ahí ya no genera monóxido de carbono. ¿Mm? Bueno, ahí vamos a hacer. Ahora creo que ya A ver. estamos, a ver. Arrancar. Así que lo que vamos a ver arriba es la simulación Claro. de lo que va a hacer el monóxido de carbono cuando empieza a liberar. No sé si se llega a notar. Sí. Ahí hace un costadito. Ahí va. Ahí lo empezamos. No sé si lo nota la cámara. Ese humito que sale ahí de arriba. Ese humito Claro. que sale de ahí arriba. Ese humito simula Eso el es monóxido de carbono. Lo hemos Exactamente. homologado Exactamente. con un polvito para que Prendimos veamos de antes qué el sucede. calefón. Claro, ahí está, mira, ahí se ve perfecto. Claro, porque nosotros lo importante también es poder, primero hacemos dos pruebas. Uno es con un detector que me va a decir si hay o no presencia de monóxido de carbono. Claro. Y después, bueno, quiero verlo. Pero Entonces, qué ¿por dónde importante sale? que es la ¿Sale por el emanación, calefón Martín. o por ahí sale. Sí, por eso el tema de que a veces uno piensa, bueno, pero si es una casa grande o el espacio es grande, no. Esto en cuestión de minutos colma volumétricamente el espacio que ocupa y bueno, imagínese uno con el paso del tiempo, todo esto en minutos nomás se llena de monóxido en un ambiente. Bien. ¿Hay algo que nos hayamos olvidado preguntarte Creo que- que creas que es importante reiterar? Ahí estamos viendo en imágenes las rejillitas esas que te obligan a poner y que a veces es molesto cuando viene la empresa de gas, pero son centrales, La Martín, prueban. ¿no? Que son importantísimas porque eso me mantiene la oxigenación del ambiente todo el tiempo. Por más que yo cierre todo, 24 horas, como se dice ahora, 24/7, yo tengo oxígeno y tengo el ambiente con ese 21% de oxígeno
constantemente en el ambiente. Entonces, yo no es que necesito, por ejemplo, tener una ventana abierta para que no me intoxicarme. Yo lo que necesito es tener todas mis ventanas cerradas como corresponde, puertas cerradas, pero el ambiente oxigenado para que a mí no me pase nada. Claro, o sea, entiendo todo lo que puede perfectamente. parecer que personal de Metrogas, cuando va a habilitar, exige, por no decir otra palabra, no es porque ellos son malos, es porque nos están cuidando. Claro. Y es importante que lo podamos hacer. Obviamente que uno a veces entiende que hay ciertos arreglos o situaciones que económicamente no está por ahí dispuesto a afrontar en ese momento. Sí, bueno, pero lo claro. importante es eso, recordar que el monóxido es acumulativo, recordar que no se ve, que no se siente, no tiene olor ni nada, recordar que hay síntomas que son parecidos a otros, pero que puede ser por la intoxicación de monóxido, recordar todos los artefactos, tratar de revisarlos por lo menos una vez al año antes de que empiece el invierno, mantener su limpieza, mantener su mantenimiento. Y bueno, creo que no me olvido de otras cosas, pero bueno. Y repaso, Martín, algunas cosas. Calefón prohibido en los baños. ¿Estoy diciendo bien? Calefón prohibido en los baños, exactamente. Sí, en los cuartos... Sí, porque es un aparato de cámara abierta. Claro. En los dormitorios solo tiro balanceado o... no me acuerdo cómo se llama la otra tecnología. O radiadores. claro. Radiador eléctrico. Quiero recordar una cosita. Los aire acondicionados, que me han preguntado nada más simplemente, no generan monóxido de carbono. Claro. Generan calor, pero no es una combustión, es otra cosa. Así que todo lo que es estufa eléctrica y eso no genera monóxido de carbono. Claro. Sí, obviamente con las selladas de estufas eléctricas, caloventores, tenemos que tener otros cuidados que ya van también un poco de la mano de la parte eléctrica, ¿no? Total. Quiero felicitarte, Martín. La verdad, vos y a todo el cuerpo de bomberos por lo gráfico, lo pedagógico y lo importante que es hacer esto. ¿Ustedes dependen de qué sector de bomberos, Martín? Nosotros dependemos del cuerpo de bomberos. Yo soy el jefe de la compañía técnico-pericial y tenemos la oficina de investigación de incendios y explosiones, la oficina siniestros, que son los que hacen las pericias, ya sea de incendios, de explosiones, monóxido de carbono, derrumbes, caída de personas, de todo lo que es el ámbito de Capital Federal. Y trabajamos directamente, digamos, con la justicia. O sea, cada hecho que la justicia amerite investigar, bueno, nos piden a nosotros para que vayamos a hacer la pericia y tratar de determinar la causa, ya sea del incendio, porque hay monóxido, del derrumbe, etcétera, etcétera. Y son, obviamente, bomberos profesionales que están dentro de la planta del gobierno de la ciudad y reciben el salario por... Exactamente. Bien, pero es totalmente indiscreto. Exactamente, un bombero que entra a trabajar mañana, aprox, ¿cuánto percibe de salario? Sí. Sinceramente exacto no lo recuerdo, pero creo que ronda los 800.000 pesos, creo, no estoy seguro. Mamita, voy a decir yo una vez, no digas nada ni hagas una mueca, Martín. Qué papelón pagarle 800.000 pesos a personas que laburan de esto. La verdad que mi admiración por el trabajo de todos ustedes, de todo el cuerpo de bomberos. Gabriel, ¿le querés preguntar algo más a Martín? Una aclaración, si se puede, con Martín, respecto de la característica del monóxido de carbono. Uno piensa que los gases son más pesados que el aire y van hacia arriba. En el caso del monóxido de carbono se queda en el ambiente y llega un momento que cae. Por eso también ataca a las personas que están durmiendo o en posición recta en la cama, por ejemplo. Claro, si el artefacto calefón queda prendido todo el tiempo, el gas va ocupando el espacio superior y de a poquito va a ir bajando porque ya no tiene más para dónde subir, entonces empieza a descender, a descender. Si uno está parado, va a llegar un momento que lo va a empezar a inhalar y si uno está acostado, en relación a la persona que está parada, seguramente va a intoxicarse primero el que está parado que el que está acostado. Claro. Pero después en un momento llena todo el espacio, si no hay una ventilación que corresponde, si no está el conducto evacuador, etcétera, etcétera. Gracias, Martín, y gracias, Gabriel Prosperidad.